Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Con ustedes, el hermano Fabio. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día de juicio. Mateo 12:36. Esta escritura sagrada, según la Iglesia Católica, demuestra la existencia del purgatorio. Veremos unos libros. Este es el libro Concilio Teológico Dogmático, tomo 7, dice en la página 232, precisamente por ello se llaman penas del pecado y por eso pueden también actuar más allá del tiempo de la vida eterna, eso es en el purgatorio. Como dice el decreto sobre las indulgencias, el decreto obviamente que inventó la Iglesia Católica Romana en los concilios. Expiarse en este mundo mediante los sufrimientos y angustias y penas de la vida y en especial por la muerte, o sanados o borrados por la misericordia de la gracia de Dios mediante un sufrimiento de purificación después de la vida eterna, purgatorio. Este es Concilio Teológico Dogmático. En otro libro de un escritor que se llamó Papiol, página 150, dice: ahora bien, enseña la fe católica que estas penas temporales que el pecador debe ordinariamente sufrir por sus culpas se perdonarán en esta vida por medio de obras satisfactorias por las cuales nos aplicamos la satisfacción de Cristo, o en la otra vida por medio de gravísimos tormentos en el purgatorio, si al morir no hemos satisfecho enteramente por nuestros pecados. Sin embargo, nos enseña asimismo nuestra santa fe que la Iglesia ha recibido de Jesucristo el poder de liberar a los fieles de estas penas temporales por medio de las indulgencias, de sus indulgencias. Y ahí pues, lo que son las indulgencias, ¿para qué nos sirven? Son un medio de librarnos de las penas temporales que debemos sufrir por medio de nuestros pecados ya perdonados. Vienen a ser como una moneda de oro que la Iglesia pone a manos de sus hijos para que den al Señor satisfacción que le deben, la satisfacción que le deben. Qué generosa es la Iglesia Católica, si usted puede ser consciente de lo que dice Papiol. Y defería, esto son para las penas leves, pero en realidad ni los santos más santos de la Iglesia Católica escapaban del purgatorio. O sea, en realidad el purgatorio no era para penas leves, en realidad, pero ni los más galletas de la Iglesia Católica, los santos, por ejemplo, Santa Mónica, su hijo San Agustín dice, en esta misma página, en el libro Papiol 148, en la página 140, aunque mi madre vivía de tal manera que tu nombre, Señor, era glorificado en su fe y en sus costumbres, sin embargo, no me atrevo a decir que desde el tiempo en que la renovaste por el bautismo, no saliese la palabra alguna de su boca contra su mandamiento. Por esto te ruego, Señor, por los pecados de mi madre, perdónala, Señor, perdónala. Te suplico que no entres en juicio contra ella. Cuando se acercaba el día de ser desatada de su cuerpo, me recomendó solamente una cosa, y fue que me acordara siempre de ella en sus altares, o sea, en misas y toda la situación, ¿verdad? Según cree la Iglesia Católica Romana. Como vemos así detalladamente, el apologeta Papiol de la Iglesia Católica
No conocía desafortunadamente lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, dice el texto 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Según la Iglesia Católica y sus teólogos, ¿verdad?, dicen que Mateo 12:36 se está refiriendo cuando Jesús le está diciendo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Eso significa la existencia del purgatorio. Jesús no se refería aquí primeramente a los pecados leves. Supuestamente el dogma católico, porque no es una doctrina, el dogma católico dice que el purgatorio es para purgar las faltas leves. Pero aquí vemos en Mateo 12:36 que eso no es una falta leve. Aquí Jesús encuentra a estos en gran flagrante delito de pecado. ¿Y por qué flagrante delito de pecado? Porque le estaban diciendo a Jesús que él estaba haciendo sanidades o echando fuera demonios por el nombre de Belcebú. O sea, le estaban dando a Satanás una obra del Espíritu Santo. Y esto obviamente es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Según la Biblia, o según el texto de la Biblia, dice así: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ya propiamente el contexto de todo Mateo 12:36 son prácticamente 16 versículos, y ya propiamente en el 23 ya habla del tema de lo que vamos diciendo, alineándolos a la conversación que tenía Jesús con aquella gente cuando lo vieron echando un demonio de una persona, y ellos obviamente sorprendidos, pero no querían dar el brazo a torcer y no querían darle la gloria a aquel que estaba delante de ellos. Decían que él estaba echando demonios bajo el nombre de Belcebú, de Satanás. Pero como Jesús conocía el corazón de los hombres, sabían de la murmuración que estaban diciendo. Entonces Jesús le decía: de toda palabra ociosa, no estaba hablando de una cosita que ellos estaban diciendo como una falta leve. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y les dice que de esas palabras, dice, que hablen los hombres. Los hombres, no está hablando de los cristianos, está hablando de la gente condenada. De esas palabras darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Por qué digo yo que no está hablando de los cristianos? Porque los cristianos no van a ser condenados en el día del juicio. El día del juicio es para la gente impía. Hay dos tribunales. Uno es el tribunal, dice que es el tribunal de Cristo, dice en Corintios. Aunque el catecismo romano dice que el temible tribunal de Cristo, para nada, no es temible, es un tribunal de recompensa, según lo vamos a ver. Entonces dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Un cristiano obviamente no va a estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Esta gente no eran para nada cristianos, eran impíos, eran hijos del diablo. Entonces ellos tenían que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Eso era para su perdición, porque dice que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces está muy claro que en ninguna generación sería perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Romanos 11:6: y si por gracia sois salvos, ya no es por obra. Si existiera el purgatorio, como lo dice la Iglesia Católica en todos sus libros, en todos sus concilios, en todos sus tomos de teología dogmática, que hay que estar ahí por un tiempo, X tiempo, no se sabe cuánto tiempo,
¿verdad? Vale que la Iglesia Católica es tan generosa que también ideó en los concilios el tesoro de la gracia, que más adelante les explicaré qué es el tesoro de la gracia de la Iglesia Católica, porque este tesoro de la gracia sirve para algunos que son huérfanos, algunas viudas, algunos que no pueden dar sus misas, hacer pago de misas. Entonces, cuando una persona ya es sacada del purgatorio por medio de la familia que sí ha hecho muchas misas a esa persona, entonces estas ofrendas, estas indulgencias le sirve a la persona que nadie se preocupa por ella, para que esa alma sea sacada del purgatorio. O sea, el tesoro de la gracia va teniendo como un dispensario ahí que queda a favor de los que no tienen quien les pague misas. Aunque usted no lo crea, ese es el tesoro de la gracia de la Iglesia Católica. Por eso le llaman el tesoro de la gracia, porque es una gracia que se le da a los difuntos que no tienen familiares o que no se ocupan los familiares de esa persona. Puede ser indigentes y muchos otros más que no se ocupan de misas de ellos. Pero eso es obviamente una mera especulación. Esto no está en la Biblia por ninguna parte. Entonces, cuando Jesús le dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, los no cristianos darán cuenta a Dios en el día del juicio. Entonces, si fuera por medio de misas, de indulgencias, de novenas, si fuera por medio de rosarios, de penitencias, ya no sería por gracia. Sería por medio de las obras y ya no que haga el difunto, porque el difunto ya no puede hacer nada. Por morirse se murió y punto. Hay un dicho que dice que el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? Así que una persona por morirse ya no puede hacer nada, ni tampoco los familiares, por más buena voluntad que tengan, igual. O sea, es una idea, es una invención de los concilios romanos. No existe tal idea en la Biblia. Dice Isaías 53:5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras almas fue sobre él, y por su llagas fuimos nosotros curados. Yo hago una pregunta a los hermanos católicos. Esto no es purgatorio. Esto es mera gracia, mera misericordia de Dios. Mas él molido fue por nuestras rebeliones. Usted no tiene que ir a ningún purgatorio, ni por faltas leves, ni por nada de eso. Él fue herido por sus faltas leves, y él perdonó todos sus pecados, todos sus pecados. David dijo: límpiame con hisopo. Hisopo es la sangre de Cristo, y seré más blanco que la nieve. Así que David no creía en el purgatorio. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Santificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. No es en el purgatorio donde se limpia algunas iniquidades, aunque sean por más leves, ¿verdad? Es Cristo. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo. Yo sé de antemano que todo católico va a estar de acuerdo con la Biblia, no conmigo, sino con lo que yo estoy diciendo, porque lo que estoy mostrando son citas bíblicas. Dice Romanos 4:25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, no justifica el purgatorio aquí nada. El que justifica es Cristo por medio de su sangre y por medio de su resurrección. Todos nosotros, cuando nos morimos, estaremos a expectativas en la resurrección. No estaremos a las expectativas que si alguien va a orar por nosotros o no en una misa. Eso no existe. Quítese esa mentalidad encima. La Biblia no lo menciona por ningún lado. Fue una invención. Así como la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todo el mal que la Iglesia oficialista hizo casi durante 2000 años, fue un error garrafal. Este es otro error garrafal. Tal vez en algún momento algún papa responsable tenga los pantalones o la sotana que tenía Juan Pablo II para decir perdón de nuevo al mundo por medio de este atrevimiento de la Iglesia romana, porque los apóstoles no enseñaron en ningún momento eso. Romanos 5:6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Los impíos no tienen que ir a ningún purgatorio después de morir. La persona que muere, murió.
Y créame que no hay ningún purgatorio, así que no hay ninguna segunda oportunidad para nadie. El que se te diga que existe un purgatorio es ponerte en una condenación segura, porque no existe ningún purgatorio. Usted tiene que vivir primeramente delante de Dios, dice Lucas 1:75, si no me recuerdo mal, usted lo buscará, que tenemos que vivir en rectitud y en justicia todos los días de nuestra vida. Usted no puede estar a la espera de un supuesto purgatorio, porque eso se lo puede llevar al diablo, más bien esperando eso. Dice Mateo 20:28, cuando el Hijo del Hombre dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Jesús vino para dar su vida en rescate por todos. Dicho sea de paso que no tenemos que contar con un purgatorio inventado por la Iglesia Católica Romana. Cristo vino para darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, dice el texto anterior de Romanos. Igual, Él vino en rescate por todos. El que te va a rescatar no es el purgatorio, para nada. No son las misas que te ofician, no es nada de eso. Quien te va a rescatar es la sangre de Cristo. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz mediante al purgatorio, no, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Lo único que te puede salvar, créalo, es la sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario. No te purifica nada, menos cuando morís te va a purificar nada. Te purifica aquí en vida la sangre de Jesús, eso sí. Dice, escapa por tu vida. Usted no va a escapar por su muerte en la vida, no tiene sentido. Usted escapa por tu vida. Usted no puede escapar por su vida ya después de muerto. Nadie puede hacer nada por usted. Aunque usted tenga santos y usted le rece a la Virgen y usted haga lo que usted quiera, mira, estás equivocado o estás equivocada. Solo Cristo Jesús puede hacer algo por usted. Él fue el único que murió por usted en la cruz de Calvario. Solamente Él tiene poder para purificarte, para purgarte. Tal vez algún hermano católico has visto en las misas que se ofician, por ejemplo en las novenas, cuando hacen esas misas de cabo de año, o cuando una persona muere. Pongamos ahora el ejemplo de Maradona, ahora que murió. Yo estoy seguro que cuando ofician la misa Maradona van a decir, muy posiblemente, porque son los finales de cada liturgia, dice que tu alma repose en paz. Y no solamente a Maradona, a toda persona, inclusive a Fidel Castro, seguramente hasta Hitler, si murió, y a cualquier comunista, a cualquier persona que matara, a quien sea, le dice que su alma descanse en paz. Porque esa es la liturgia que al final del oficio se dice que su alma descanse en paz. Imagínese usted, si un sacerdote se le ocurre decir cuando una persona es bondadosa, que se le conoce en el pueblo, en un cantón, en una provincia, como un buen elemento, como una buena persona, y que esté toda la familia oficiándole la misa para que lo vayan a enterrar. Y que el sacerdote se le ocurra decir que esa ánima está pasando graves tormentos, como lo dice el Concilio Teológico Dogmático, como lo dice Papión en la página 150, por graves tormentos en el purgatorio. A ese sacerdote lo agarran del cuello, la familia. Yo lo agarraría del cuello. ¿Por qué? Porque está diciendo que mi familia está pasando por gravísimos tormentos en el purgatorio. No se van a atrever primeramente a decir. Ellos van a decir, tu alma descansa en paz, porque es la verdad. Así tiene que decirse, su alma descanse en paz. Esa es la realidad y la Iglesia Católica la conoce. La Iglesia Católica está consciente de que las almas descansen en paz. Cualquier alma que muera, sea buena o sea mala, aunque a usted no le guste, amigo de YouTube, amigo del Facebook, aunque a usted no le guste, cualquier alma que muere va a descansar en paz. Y es bien cierto lo que dice en los oficios que realiza la Iglesia Católica. Su alma descanse en paz. Y no solamente en la Iglesia Católica, en cualquier iglesia, es mérito de la persona, su alma descanse en paz.
Porque nadie tiene que juzgar nada, dice la Biblia, antes de tiempo. Nadie se haga juez de nadie antes de tiempo. Porque nosotros no sabemos si a la postre la persona, en su último suspiro, entregó su vida al Señor. Recuerde lo que pasó en Lucas 23:43 con el ladrón que estaba a la par de Jesús, que lo reconoció en su momento de la muerte. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues precisamente eso pudo haber pasado con Maradona. Eso puede haber pasado con quien sea que muera, por más malo que sea. Si la sangre de Cristo sirve para limpiar pecados, se lleva cualquier pecado encima, no sea cual, no importa cuál sea, ¿verdad? Para los judíos, hablando de pecado imperdonable, también la Biblia habla de unos pecados que no podrán ser perdonados nunca. Pero en la materia de la jurisdicción judía dice que en sí el pecado de violación, si alguien viola, un hombre viola a una chiquita, los sacerdotes pedófilos que hay, o pastores que violan aún a sus hijos, cometen incesto y todo eso, según la jurisdicción judía dice, los idólatras, esos no son perdonados, ningún idólatra es perdonado. Y ya se sabe que es idolatría. Dice los homicidas, los que se matan, y los que matan, esos no son perdonados tampoco. Y tampoco serán perdonados los violadores, como se lo dije. Esos tres pecados no van a ser perdonados nunca. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca va a ser perdonado. Esos pecados ya está la persona lista, según la jurisdicción judía, ¿verdad? Ya usted verá si tiene alguna de estas faltas, porque si fueras judío, estás listo, ¿verdad? Dicho sea de paso, nosotros dice en la Biblia que Cristo coge los pecados y los echa al fondo del mar, y no dice cuántos pecados ni cuáles pecados, sino dice que toma los pecados y los echa al fondo del mar. Yo creo verdaderamente en el poder de la sangre de Cristo, y que para Él no hay cosa que no se arranque en su sangre poderosa. Así que yo creo completamente que la sangre de Cristo es el mejor purgatorio para quien sea. Entonces, para cerrar con broche de oro en esta edición y con un bonito aliciente, vamos a ver unos textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará conforme cada uno según sus obras. Pero aquí no está hablando según hablaba en Mateo 12:26, no, para nada. Eso está hablando ya de premios, de galardones. Pagará cada uno según su obra, o sea, según su obra buena, según su obra medio regular. Aquí no está hablando de obras malas para nada. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Él viene con un galardón, Él no viene con ira, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1481, usted lo puede buscar. Dice que está hablando del temible tribunal de Cristo. Para nada, el tribunal de Cristo es algo glorioso. Dice aquí, el tribunal de Cristo es para galardonar, no es ningún tribunal temible. Porque imagínense, purgatorio temible y tribunal de los galardones temible, entonces no tenemos para dónde agarrar con la Iglesia Católica. El tribunal de Cristo es una cosa linda, es una cosa gloriosa, es donde Jesús se manifestará para dar corona a aquellos que han hecho lo bueno delante de Él. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ves? Cuando aparezca, está dando la resurrección. Por eso le digo que toda persona cuando muere es un hecho que hay que decirle que descanse en paz, porque nosotros no sabemos esa persona. O sea, nadie va a ir al infierno, nadie va a ir a un purgatorio, nadie va a ir al cielo. Esos temas los vamos a ver luego. Nadie va a ir a ninguna parte. Es mentira que alguien esté en su momento en el infierno. También es mentira que alguien esté en su momento en el cielo. Dice Jesús: nadie ha subido al cielo, sino que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo. Créalo, nadie ha subido al cielo. Porque dice Pablo que nadie se adentrará en Corintios a ese evento. Dice que todos esperarán en la muerte, todos dormirán en la muerte, hasta que venga Cristo. Cristo va a resucitar, según 1 Tesalonicenses 4:16-17, a su pueblo. Va a haber una resurrección primero en la venida de Cristo, luego después del reino milenario. Se puede leer Apocalipsis 20:5-6,
después del reino milenario, dice los otros muertos, los muertos que no estaban en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces hay dos resurrecciones. Primero, la resurrección, dice Daniel, dice, algunos se levantarán para vida eterna. Esa es la resurrección de Primera de Tesalonicenses 16. Y viene, esa es la Apocalipsis, la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tuvo parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán reyes y sacerdotes. La persona cuando muere va a esperar la resurrección de los muertos. Nadie va a ir al cielo, nadie va a ir al infierno, menos todavía algún purgatorio. Estarán esperando la venida del Señor. Así que usted tranquilo, cuando usted muera, su alma de verdad va a descansar en paz, como dice la Iglesia Católica. Va a descansar en paz porque nadie sabe nada de nada. Dice, nosotros hemos sido salvos por fe. Así que por fe sois salvos, por gracia somos salvos. Y esto es para todo ser humano. Por más malo que usted haya sido en la vida, o que su papá, o que su hijo, o que su primo fue, no puede nadie condenar a nadie. Y por más bueno que la persona haya sido, no se le puede instalar de una vez en el cielo. Para nada. Ve usted las injusticias que hicieron con Santa Mónica. Esperamos que Santa Mónica esté esperando la resurrección de los muertos, como todo el mundo. Así como decía Pedro a David. Dice que la tumba de él está hasta estos días, hasta aquí. O sea que el cuerpo estaba ahí, que su espíritu estaba ahí. Ningún espíritu está como realizando funciones celestiales ahorita. Eso no es así, ¿verdad? Esas son ideas que nacieron en la Edad Media, en la Iglesia Católica Romana. Y se quedaron ahí y las adoptaron los evangélicos, ¿verdad? Y muy posible que muchos grupos más adoptaron esto. O sea, esto no es una idea solamente de la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante que cree igual de la misma forma, que la gente cuando muere se va para el cielo. Igual están equivocados, eso no es así, de ninguna forma. Dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Si usted hace el bien para ser visto de los hombres, no vas a tener recompensa. Usted hace el bien para ser visto delante de Dios. Y mire que los ojos de Dios son invisibles, ¿verdad? Si a usted le gustan los aplausos, está liquidado. Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere con el otro, dice, recibirás recompensa del Señor. Eso es, por ejemplo, decir Hebreos 13:16, que de la ayuda mutua no os olvides, porque esos son los sacrificios que harán a Dios. Aquí, los que están en este sector, en esta gaveta, van a ser bien recompensados. O sea, aquí, dicho sea de paso, como no hay purgatorio, no van a tener ninguna pena de ellos acá. Aquí van a ser buenos siervos del Señor. Entonces, para que quede claro, purgatorio, elimínelo. Es un error católico, creado en concilios católicos. No está en la Biblia por ninguna parte. Aunque los católicos creen que en el libro de 2 Macabeos 12:45-46, que luego lo podemos dar sin ningún problema, cuando Judá Macabeos ofreció unas monedas de oro para los soldados que habían muerto en Idumea por medio de matar seleucitas, y ofreció un sacrificio a las almas de aquellos, pero en Macabeos, usted puede leer la 2 Macabeos 12:45-46, se especifica muy bien que Judá Macabeo dijo que para que fueran tomados en cuenta para la resurrección de los muertos, nada que ver para ningún purgatorio. Sin embargo, igual, esta lectura de Macabeo no se puede tomar como bíblica, es una lectura extrabíblica, porque para el tiempo del Idumeo estaba en los que los teólogos llaman el oscurantismo, que más o menos fue unos 400 años de oscurantismo. Oscurantismo es que el Espíritu de Dios no se mostró a la tierra, que Dios no habló a ningún profeta, que no existía profeta para que hablase. Entonces ahí fue donde escribieron todos estos libros que sirven mucho para la lectura histórica, pero no es lectura doctrinal. Los libros deuterocanónicos, apócrifos que le llamamos, no es lectura doctrinal para nada. Así que eso no se puede tomar como lectura doctrinal. No caiga usted en otro hueco, porque esto los sacerdotes no saben explicarlo. Y de nuevo digo,
Está abierto un diálogo cuando sea necesario con cualquier prelado, con cualquier católico que quiera discutir el tema abiertamente del purgatorio. Yo me ofrezco con todo orgullo y con toda mansedumbre y con toda templanza, como dice 1 Pedro 3:15. Pero cualquiera que quiera tener un diálogo abierto para los que escuchan, los que ven el programa, podemos hacerlo con todo gusto. Yo me pongo a las órdenes, al servicio de los hermanos católicos, al servicio de cualquier sacerdote católico que quiera tener un diálogo abierto. Podamos llevarlo a un debate, no hay problema. Con todo gusto estoy para servirles, para demostrar a ciencia cierta que el purgatorio es una doctrina inventada por la Iglesia Católica Romana en sus concilios. Pero ya luego veremos a ver si hay alguien que quiera enfrentar el tema abiertamente. Yo con toda humildad me gustaría exponer lo que dice la Biblia. No es mi criterio, no, es lo que dice la Biblia. Y veremos a ver si hay alguien disponible. Sería muy bueno, y más bien yo los incito para que aprendan todo el mundo en cuanto a un debate bíblico. Por ahora les agradezco mucho el acompañarme en esta edición. Los esperamos en la siguiente edición. Fabio Arguedas, su servidor. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.